Mis queridos profes, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Me escuchan ustedes? Buenas noches, profe. Buenas noches. Vale. Carol, buenas noches. Ya siempre tan atenta aquí con la plataforma para que todo esté listo. Muchísimas gracias. Vamos a esperar unos 3 o 4 minuticos mientras se unen algunos más de los profes y pues empezamos la sección de hoy. Bienvenidos a todos y bueno, ahorita compartiremos este espacio. Muchas gracias por su puntualidad.
Mis profes, buenas noches. Yo espero que pues estén ustedes todos muy bien. Muchísimas gracias por la participación, por su puntualidad. Ya en un momentico, en un segundito empezamos. Mis profes, bueno, en esta sesión, pues como siempre es un placer poder compartir este espacio con ustedes. Me alegra mucho que estén ustedes acá. Vamos a hablar hoy, a hacer como la presentación de un tema general, que es como una introducción como a los aspectos generales de lo que son los análisis cualitativos. Y esto en razón de que muchos de sus trabajos pues están por esta línea cualitativa. Es muy difícil comentar el tema de analizar los datos, el tema de los programas y todo esto porque esto excede como como todo como todo el diplomado, ¿no? Hay unos asuntos ahí que podemos mencionar como lo que es posible hacer, pero es difícil como explicar cada punto o lo que sería conveniente en cada uno de los casos o las metodologías que hay que hacer o los programas que se pueden ejecutar para analizar datos cualitativos. Lo que trataremos de hacer con esta presentación es como mostrar los aspectos generales que debería llevar el análisis de datos de específicamente pues de los datos cualitativos. Y bien, luego de la presentación daremos algunas orientaciones generales que son importantes pues en el desarrollo del curso. Me permito y voy a compartir pantalla. Bien, entonces esta presentación va de una introducción a lo que son los análisis de los datos cualitativos. Mm, Realmente el análisis de datos cualitativos o mixtos, digamos, tiene un grado no digamos de dificultad, no, de especificidad que los análisis cuantitativos no tienen. Los análisis cuantitativos, digamos, cualquier tipo de estudio cuantitativo, los procedimientos suelen ser muy estandarizados. Si voy a hacer una predicción, pues normalmente hago regresiones. Si voy a hacer un estudio de asociación, hago un estudio correlacional. Y ahí básicamente lo que hay que aprender es a etiquetar los datos, a meterlos a los programas, a correr los datos y interpretar luego los resultados. Pero suelen ser estructuras ya muy definidas en los análisis. En cambio, en los datos cualitativos hay otras condiciones, hay otras formas de hacerlo. Eh, ya existen algunos programas que probablemente ustedes conocen que ayudan a hacer los análisis cualitativos, que facilitan mucho la tarea del investigador. El más popular de todos suele ser Atlas T, pero también tenemos otros programas como el InVivo o el Mascuda, por ejemplo, que facilitan la tarea del investigador. Sin embargo, hay algo que no hace ningún programa, ni cuantitativo ni cualitativo, y es el proceso de análisis, de interpretación y de darle sentido a los resultados, ¿no? Entonces, ese trabajo todavía sigue siendo tarea del investigador y ningún software puede hacer como ese trabajo por el investigador, ¿no? Ahorita, eh, pues hay una tendencia a pensar que con la inteligencia artificial, el uso de la inteligencia artificial, como que esos procesos podrían verse afectados o que podrían hacerse, pero yo creo que realmente no. Hay unas construcciones de contexto que los sistemas, los programas no pueden hacer. Eso tienen que hacerlo las personas, quienes conocen de un tema, ¿sí? Hay un principio hay un principio de la ciencia y del conocimiento, de esta relación que hay entre el sujeto y el conocimiento,
que especifica que los profesores, que son las personas las que tienen la acumulación del conocimiento, que es usted como experto, como profesor o como una persona que domina un área, la que realmente, la que realmente pues puede dar razón de los resultados de la investigación, la que lo tiene que plantear, la que la tiene que interpretar. Es por ello que en las revistas normalmente hay un proceso que se llama revisión de pares, y la revisión de pares la hacen personas, ¿no? La revisión de pares es una opinión, son correcciones o sugerencias o son validaciones que hacen otros profesionales que tienen dominio del área, otros expertos. Entonces, en ese sentido, es un trabajo que no hacen los programas, es un trabajo que no se va a quitar del proceso de la ciencia, porque la revisión de pares y la opinión de la comunidad científica frente a un proceso sigue siendo absolutamente necesario. Entonces, para decir que los programas son una ayuda, son una herramienta, pero que no reemplazan de ninguna manera el trabajo que debe hacer el investigador. Bien, entonces hay unos elementos importantes para analizar datos cualitativos. Hay una cosa particular de los cualitativos es la descripción y la reflexividad, o sea, la tarea principal de un investigador desde el punto de vista cualitativo es reflexionar sobre la investigación. Buenas noches a todos, a los que acaban de llegar, a Maribel, bienvenidos a la sesión. Bien, lo otro es que también tiene una responsabilidad ética enorme, ¿no? Porque básicamente está en la reflexividad, en el compromiso del investigador, hacer un buen uso de los datos que está recibiendo. Y bueno, algo que tenemos ahorita, pues estos son los CADAs, es decir, eso es lo que significa son los análisis de datos cualitativos asistidos por computadora. Les hablaba de que tenemos algunos programas que permiten un análisis mucho más rápido de la información, que necesitan unos procedimientos. Eh, Muchos de estos programas o la forma de utilizarlos hay tutoriales en línea que te ayudan a saber cómo se hace. También hay manuales de estos programas. Hay un manual para Trastía, hay un manual para en vivo. Sí, cada programa viene con su manual. Muchos de ellos vienen son de compra, pero cuando uno quiere pues, usar los programas, el material pues básicamente es estudiar los manuales de funcionamiento de los programas o asistir a cursos donde te enseñen a manejar esos datos cualitativos. Pero todavía actualmente muchos investigadores cualitativos pues terminan usando las herramientas de toda la vida, que además son muy buenas y funcionales, que son las matrices en Excel, son los procesos de codificación, ¿sí? Todos estos que tradicionalmente han hecho los investigadores cualitativos. Bien. Frente a esto, les decía que hay una diferencia importante entre los datos cualitativos, el analizar datos cualitativos de los cuantitativos, y es precisamente que no hay una sola forma, no hay una forma única o correcta de analizar datos cualitativos o de presentarlos. Entonces, los investigadores suelen establecer su propio estilo para presentar los datos y para analizarlos. Los datos cualitativos requieren mucha interpretación y se puede interpretar también de diferentes maneras. Los datos pueden analizarse, interpretarse y también se pueden fusionar. Eh, los estudios cualitativos en general, ya muchos de los resultados previsibles ya se avisoran desde las primeras fases del estudio. Es decir, que ya los investigadores tienen alguna intuición o tienen alguna idea de los posibles resultados. Las técnicas más comunes en investigación cualitativa pues suelen ser la triangulación, que la triangulación es que tomo diferentes fuentes y verifico si la información o las conclusiones que estoy sacando realmente son ciertas a partir de comparar diferentes puntos de vista. Es decir, hago una triangulación. Una triangulación. Puedo hacer triangulación de informantes, puedo hacer triangulación de métodos, puedo hacer triangulación de contenidos, por ejemplo.
de fuentes de información también. Entonces es una de las formas. Hay análisis de contenido, donde lo que hago es revisar sobre las entrevistas, sobre las transcripciones, sobre los documentos y analizo el discurso, ¿vale? Entonces hago análisis, también se pasa un análisis temático cuando me centro en algunos temas en particular. También puedo realizar análisis eh, análisis del discurso, análisis temáticos, procesos de categorización, ¿sí? Normalmente cuando uno hace una encuesta o una entrevista o un grupo focal, uno previamente lleva como una tabla de categorías y subcategorías. Tengo un tema principal que es mi categoría, tengo un tema con subcategorías, es decir, la subdivisión de esa categoría principal, y básicamente el aporte o la forma en que lo presento es el proceso de categorización, ¿cierto? Codifico la información y la categorizo, ubico lo que me sale precisamente a partir de ese proceso, ¿cierto? Entonces, estas son como las formas de análisis más comunes, pero pues yo creo que ustedes en este campo son más expertos que yo, pero sería un poco de esa manera, ¿no? Analizamos discursos, analizamos categorías. Las formas más comunes que uno ve como la información cualitativa suele ser con categorizaciones, es decir, un proceso donde me muestran categorías principales, las categorías, las subcategorías y las categorías emergentes, que van a venir a ser como estas formas o estos contenidos que salen en los estudios que son novedosos. Voy a poner un ejemplo. A principios de este año bueno, participé de una investigación con, con una profesora que estaba investigando la violencia que ejercen los hijos con adultos mayores que están en ancianatos o en estos programas del distrito donde evidentemente hay un ejercicio de violencia, ¿no? Entonces, la profesora entrevistó a varios personas de la tercera edad, particularmente los entrevistó con la intención de saber cómo era la relación con sus hijos, la relación de afecto y demás, y si había algún tipo de ejercicio de violencia por parte de los hijos. Entonces, esa era como la investigación. La profesora previamente y habíamos investigado algo que se llama la violencia filioparental. La violencia filioparental es esa violencia que ejercen los hijos hacia los padres, pero sobre todo los que son adolescentes. Entonces, la violencia filioparental se ha clasificado particularmente en adolescentes que ejercen violencia contra los padres. Y en los adolescentes se ha identificado que se hace de tres maneras específicamente, ¿cierto? Un ejercicio de violencia psicológica, un ejercicio de violencia física, cuando ya se llega a la agresión o al maltrato físico, y hay una explotación económica, cuando el adolescente le saca dinero a sus padres a base de chantajes o amenazas. Entonces, la profesora quería verificar si eso es una constante que se da, que se da durante el ejercicio del maltrato, y ya ella llegaba como ya de unos antecedentes teóricos de eso, porque lo que se ha observado en ancianos, en personas de la tercera edad, es que los maltratos que se ejerce contra ellos pueden, tienen ciertas características similares. Por ejemplo, se ha encontrado que que hay abuso psicológico igual, que hay explotación económica, que hay maltrato psicológico y verbal, pero aparte de eso hay otros dos tipos de maltrato que se han identificado en personas mayores, que son el maltrato, el abuso sexual, es decir, hay ancianos a los que se les abusa sexualmente, y también que hay una forma otra forma de violencia que es la negligencia, es decir, no atenderlos adecuadamente, dejarlos a su suerte, no proveerles lo necesario, que también es una forma de ejercicio de violencia. Entonces la profesora cuando hizo la encuesta, pues ella prevía, o sea, tenía la previsión de que sus categorías, que era la violencia ejercida al adulto mayor, pues que le iba a salir violencia física por parte de los hijos, que probablemente le iba a salir negligencia, que
probablemente le iba a salir violencia psicológica, violencia económica, y un poco la categoría emergente. Y ella lo hizo con un proceso de categorización. Tenía su categoría principal, sus categorías emergentes, sus categorías, perdón, sus subcategorías, y lo que la profesora un poco observó en ese estudio como categoría emergente es que las personas mayores consideraron que parte del ejercicio que sus hijos ejercían contra ellos, ese ejercicio de violencia, se debía como una especie de retaliación, porque en algún momento de la vida ellos también habían ejercido negligencia, violencia, y que también sentían que se lo merecían de alguna manera, ¿no? Que había una forma de violencia que era la retaliación, ¿no? Como una especie de círculo donde el padre primero maltrató al hijo y luego los hijos van a ejercer también una especie como de venganza por los descuidos, el abandono y también por las faltas que estos padres hayan cometido en el proceso de crianza o en el proceso de acompañamiento familiar. Esto es una muestra para explicar cómo funciona este asunto de la categorización, que yo sé que muchos profes ya lo manejan, pero como para dar un ejemplo ilustrativo, de que yo voy con una idea, con una categoría, yo no debo ir ni a una entrevista, ni a un grupo focal o a ninguna técnica cualitativa como muy etnográfico, ¿no? A ver qué aparece, aunque también es una forma de hacer etnografía, la observación directa. Pero quiero decir que la técnica más utilizada todavía sigue siendo la categorización y la otra la triangulación de métodos de informantes para poder sacar conclusiones sobre un tema en particular. No sé, mis profes, si tienen alguna pregunta hasta aquí o algún aporte, algún comentario que quieran compartirnos, una experiencia sobre estos tipos de análisis. Bien, bien. Vamos a continuar entonces. Si alguna cosilla, pues ustedes vamos a ir compartiendo y podemos ir comentando. Ok, entonces, el análisis de datos cualitativos implica necesariamente una reducción de datos y visualizarlos. ¿Por qué? Porque normalmente tenemos entrevistas, tenemos volumen de información, así tengamos 5 o 6 informantes, la información que se acumula puede ser bastante importante. Es un proceso inductivo, o sea, no hay una manera de hacerlo, es decir, el investigador busca la mejor manera de sistematizar los datos, ya sea por un tema, por una categoría, por una, por una prioridad investigativa, ¿sí? Normalmente en cualitativa se preparan y se organizan los datos, es decir, hay transcripciones o resúmenes, y no solamente es el único material que hay estudios cualitativos que utilizan fotografías, que utilizan videos, que utilizan una gran cantidad de recursos y esos recursos hay que sistematizarlos, hay que buscar la manera de darles forma, de codificarlos. Normalmente la técnica más utilizada es utilizar, hacer temas y codificar, es decir, poder identificar a qué me estoy refiriendo con un tema específico y clasificar la información. Esto se facilita con los programas informáticos, pero los investigadores también lo hacen, eventualmente lo hacen eh, intuitivamente, ¿no? Lo organizan en carpetas o en drives, todavía se utiliza esto, y la gestión de archivos y tipos de datos. Entonces, elementos fundamentales, mis profes, esto es yo sé que ustedes ya están familiarizados con este tema, pero es como un recorderis por si algún detalle no se nos vaya a escapar. Hay que preparar y organizar los datos, describirlos y buscar la forma de presentarlos de la manera adecuada. Hay que analizarlos y básicamente, pues insisto en que las técnicas más comunes son la triangulación, la categorización, análisis de discursos, análisis de contenidos. En la unidad, en el módulo 3 les hemos compartido un libro, porque pues acá es muy difícil como explicar cada cosa, y están las técnicas de análisis de datos cualitativos. Ahí les hemos compartido el libro, creo que es de Gibbs, donde está en castellano, donde ustedes pueden, digamos, utilizar las consultas
y profundizar un poco en las técnicas de cómo hacemos análisis de discurso, cómo hacemos la triangulación, cómo hacemos análisis de categorías y demás. Se analizan los datos, se interpretan, entonces esta tarea no la puede hacer nadie más sino el investigador, la interpretación, o sea, poder entender qué significan los datos, sacar conclusiones y el reporte de los hallazgos. A lo que vamos es como el punto más importante de los estudios cualitativos y es garantizar la exactitud, la fiabilidad, la coherencia, la corroboración y la integridad metodológica. Entonces, en un estudio cualitativo, ahorita que ustedes ya están escribiendo los artículos, eh, bueno, las introducciones suelen ser muy generales, tanto en cualidad, bueno, la estructura es muy similar puede ser muy similar en cuanti, cual y mixto en los artículos, y es que normalmente las introducciones que estamos haciendo y que estamos revisando deberían llevar típicamente como 4 partes. La primera, presentar el tema y presentar los objetivos de la investigación. Lo segundo, del artículo como tal. La segunda sería como la parte conceptual. ¿Sí? Si estoy trabajando autoestima, si estoy trabajando un modelo pedagógico, si estoy trabajando una construcción educativa, pues lo que debo hacer es explicarle al lector con los autores o la teoría que justifican el estudio. Hay que explicarle de qué se trata. ¿Por qué? Porque es muy agradable cuando tomas un artículo y te explican de qué se trata el tema, ¿sí? No todo el mundo lo maneja. Entonces suele haber unos 2 párrafos donde en la introducción expliquemos de qué se trata el tema. Luego pasamos a los antecedentes teóricos, ¿sí? Es decir, vamos a asociar nuestra investigación con investigaciones previas. Esto es muy fundamental porque normalmente cuando llegamos a la discusión de ese apartado casi que exclusivamente es que vamos a tomar datos para contrastar. ¿Sí? Entonces es muy difícil sostener un artículo, un buen artículo y una discusión si no tengo unos buenos antecedentes teóricos y esto vale tanto para cuanti como para quali como para mixto. Y luego, pues definimos los aportes y la justificación de nuestro estudio, por qué el estudio se justifica, por qué es importante, qué es lo que le vamos a aportar a la ciencia con el estudio, qué es lo que qué es lo que podemos aportar, qué es lo novedoso del estudio. Algunos autores lo ponen al principio, otros lo ponen como al final. En los cuantitativos se usa mucho como un apartado que se llama el estudio presente, como current study, como el estudio de ahora, que es lo que aporta, muestran los antecedentes, y ahí plantean objetivos, hipótesis, y con eso cierra la introducción. Entonces, lo mismo en quali, ahí cerramos con las tesis o cerramos con las preguntas que van a orientar el estudio. Entonces, la estructura en las introducciones suele ser muy parecida. Bien, la diferencia comienza cuando entramos a la parte del método, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en los cuantitativos es muy estructural, normalmente se habla de los participantes, los instrumentos, el procedimiento, donde se explica cómo se tomaron los datos y cómo fue el proceso de aplicación, y luego viene una descripción de cómo se han analizado los datos. Pero en los cualitativos, esto puede presentarse de muy distintas maneras. eh, Puede llevar esa estructura, pero puede cambiar a otra, porque aquí, como vimos en las normas HARS, pues aquí te piden el punto de vista del investigador, el procedimiento, el interés del investigador, el nivel de involucramiento del investigador. Entonces aquí es donde toma fuerza, ¿sí? Los instrumentos también hay que escribirlos obviamente, o las técnicas, si hice grupos vocales, si hice entrevistas, si usé material audiovisual, si hice fotovoz, en fin, ya en cualitativa las técnicas también suelen ser muy variadas, ¿vale? Técnicamente en los estudios cuantitativos suelen ser escalas o pruebas de ejecución o experimentos, pero en los cualitativos la diversidad de posibilidades es bastante amplia. Entonces, ahí es donde tenemos que cuidar eso que se llama la integridad metodológica. Entonces, ¿qué es la integridad metodológica? Esto es lo que normalmente van a revisar más los pares. Y lo que usted debe garantizar que quede explícito en la parte metodológica
y ya en el resto del artículo, básicamente. Primero, la reflexividad. Es decir, que debe notarse que el investigador fue consciente de sus propias perspectivas, prejuicios y suposiciones y cómo esto influyen en la investigación. Entonces aquí es muy válido cuando el investigador dice es que yo pensaba esto y me salió y nos encontramos con esto otro. Sí, hemos entendido que sí, como que se note que hubo un proceso de reflexión, que no simplemente se analizó el dato, sino que hubo esa construcción reflexiva, que es lo que no pueden hacer los softwares por nosotros. Lo otro es que hubo un muestreo adecuado, es decir, cómo se seleccionaron los participantes, si esto fue con una bola de nieve, si hubo citaciones, si fue por conveniencia, o sea, describir cómo se hizo la muestra es muy importante. Normalmente en cualitativa a veces incluso se usan, se necesitan o se buscan participantes emblemáticos, es decir, esos que representan como un colectivo, un grupo en particular por ciertas características que están a consideración del investigador. Lo otro es si se hizo una recolección rigurosa, es decir, cómo se tomaron los datos, las entrevistas, las observaciones, los diarios de campo. Eso aquí suele ser muy importante. ¿Por qué? Porque permite hacer triangulación de métodos. Si yo no solamente hice entrevistas, sino que también hice observación participante, yo puedo decir que yo corroboré lo que están diciendo los participantes a través de la observación. Entonces aquí eso también es importante, cómo se recogieron los datos. Lo otro, análisis sistemático, es decir, cómo se sistematizaron los datos, cómo se identificaron patrones, cómo se relacionaron los temas, cómo se sistematizó la información, si usaba una matriz para tomar los datos, si hubo codificación. Entonces, la integridad metodológica es que uno lea el artículo y entienda que el proceso fue muy organizado, fue muy sistemático, que hicieron todo lo posible por garantizar que la información sea correcta. Entonces, integridad metodológica incluye reflexividad, un muestreo adecuado, recolección de datos riguroso, análisis sistemático y algo más, bueno, la credibilidad. Esto sigue siendo parte del componente, la credibilidad, la transferibilidad, la consistencia y la coherencia y la triangulación. ¿A qué se refiere la credibilidad? Entonces, ocho aspectos ayudan a que yo diga mi estudio tiene integridad metodológica. Es decir, fuimos muy rigurosos, fuimos muy estrictos, fuimos muy organizados en la manera en que hicimos el estudio. La credibilidad se refiere a la confiabilidad y validez de los resultados. Normalmente cuando uno habla de validez y confiabilidad, piensa como en estudios cuantitativos, en los cuales lo que hablamos es de rigurosidad metodológica, de que los datos son creíbles, están justificados, están sistematizados. Por ello, los investigadores deben esforzarse por garantizar la credibilidad de sus hallazgos a través de estrategias como la revisión de pares, la saturación de datos, es decir, saben ustedes que en cualitativa uno entrevista a personas hasta que siente que ya no hay más información que puedan aportar o que llegamos a un punto donde ya encontramos lo que necesitábamos o que ya no va a haber información nueva, eso es la saturación, ¿sí? Y la comparación constante de los datos con la teoría. Bien, la consistencia y la coherencia es que se debe mantener una consistencia en el diseño, o sea, hay que definir bien el diseño para poder continuar a hacer bien el proceso. La recopilación, análisis de datos y la interpretación de los resultados a lo largo del estudio. Eso también es muy importante. La transferibilidad. Normalmente los estudios cualitativos, que la diversidad en cualitativo es inmensa, pues hay que aclarar si eso puede aplicar para un contexto específico, si podría generalizarse, si ha ocurrido en otros contextos. ¿Por qué? Porque en los estudios cualitativos los investigadores sí deberían proporcionar una descripción muy detallada del contexto, de los participantes y de la aplicabilidad de esos hallazgos en ese contexto u en otros. Y la triangulación, pues que se refiere a la utilización de múltiples métodos, fuentes de datos, recopilación que permitan validar los resultados. La triangulación ayuda a reducir la posibilidad de sesgo. Entonces, cuando tenemos diferentes informantes, diferentes métodos, por ejemplo, entrevistas, pero también observación, pero también grupos focales, eso nos permite que podamos verificar y comprobar que la información que estamos aportando es verídica, que es fiable, ¿no? Y que es creíble. Entonces,
Esos aspectos son los que van a componer o los que pueden agrupar o los que pueden dar razón de lo que es la integridad metodológica. Es decir, orden, estructura y procesos debidamente llevados y un adecuado manejo de la información. Bien. Hay otro tipo de estudios que también estamos haciendo, pues, que ustedes lo están haciendo. Hay unos muy bonitos, por ejemplo, que que están trabajando revisiones sistemáticas sobre un tema en particular. Pues este se ajusta, la recomendación que les hemos hecho es, bueno, hay una metodología propia de las revisiones sistemáticas que se llama la metodología Prisma, que tiene su propia estructura, es decir, el diseño de la revisión sistemática en sí misma es la revisión sistemática. Entonces, hay unas revisiones sistemáticas que son cualitativas y otras que son cuantitativas. ¿Cuantitativas cuándo son? Cuando estamos reportando, por ejemplo, normalmente lo típico es cuando las investigaciones quieren comparar resultados de investigaciones que tienen tamaños de efecto y que tienen intervalos de confianza sobre ciertas escalas o ciertas medidas. Pero también hay revisiones sistemáticas que se enfocan en lo cualitativo, es decir, que abordan un tema y lo que hacen es una descripción de los resultados de esas investigaciones. Entonces ahí, pues tenemos ese proceso también de sistematización, pero es una sistematización también muy sobre categorías, ¿no? Normalmente se reportan los autores, el sitio donde se hizo la investigación, cómo se hizo la valoración, si fue cualitativo o cuantitativo, y se reportan los resultados más importantes. Los participantes también se incluyen, ¿sí? ¿Qué tipo de estudio fue? Entonces, en eso hay un poco de libertad, ¿no? Depende cómo se plantea el objetivo. También les hemos puesto como una muestra de este tipo de estudios o una tablita en la unidad en el módulo número 3. Hay un descargable como con un cuadrito de revisión sistemática de un estudio real por el cual se pueden orientar los que están haciendo revisiones sistemáticas. Y bueno, ahí también hay, eh, en las revisiones sistemáticas es como seguir el procedimiento de Prisma y eso te ayuda muchísimo a poderte ubicar, ¿no? También hay unos artículos que creo que se los hemos resumido en unas tablas también, o si no los pueden consultar, que son los artículos de los estándares de la HARS, pero escritos por la APA, donde te ponen toda la estructura que hay que seguir con ello. También lo hemos escrito directamente en los módulos, así que pues la información también está ahí para los que tengan los que están en revisiones sistemáticas. Y los que están trabajando estudios críticos, sí, tenemos también un estudio muy bonito de uno de ustedes que se centra como en temas históricos, con unas fuentes de información súper interesantes, pero pues ahí la metodología tiene que ser más flexible, obviamente. ¿Por qué? Por el tipo de estudio que es. Entonces, lo importante es que uno tenga claro su objetivo, cuál es la metodología que va a utilizar, pero sobre todo que si son estudios con un corte cualitativo, que garanticemos esos aspectos, es decir, la integridad metodológica, que cuando yo lea el artículo sea capaz de entender cómo fue que lo hicieron y diga, ah, mira, es un trabajo muy organizado, lo sistematizaron bien, obedece a estos procedimientos, por tanto, lo que nos están diciendo es bastante bueno y es fiable. Entonces, en los estudios cualitativos, la información se ordena de manera a priori o a posteriori. Es decir, yo puedo ya desde el principio hacerla a priori, es decir, ya previamente he entendido como investigador cómo voy a analizar la información. Es decir, ya he planteado cómo va a ser todo el proceso de sistematización de los datos eh, y de cómo los voy a estructurar. A posteriori es que los investigadores cualitativos a veces también son libres en esto, les dice, bueno, vamos a ver qué sale también, ¿no? No todo tiene que ser así de rígido, vamos a mirar cuáles son los resultados, cómo los sistematizamos. Y entonces, bueno, algunos lo presentan en tablas, en gráficos, entonces, en los cuales se permite mucho de esto, ¿no? Es decir, uno en un estudio quali perfectamente puede encontrar dibujos de los niños, o puede encontrar fotografías, o puede encontrar videos, o puede encontrar viñetas, ¿no? Entonces es muy, eh, eh, hay más libertad. ¿Qué es lo que usted debe garantizar? Que en la escritura de su texto, pues que el lector entienda cómo fue que se hizo todo el procedimiento. Es decir, que podamos determinar y podamos detectar la integridad metodológica. Con el tema de los textos, pues claro, transcribir, no transcribir las entrevistas. Entonces,
Lo típico, lo que se estila en Quali sí es la transcripción. Es decir, si tengo entrevistas, si tengo grupos focales, lo ideal es transcribir y categorizar, organizar, hacer un proceso de categorización, de triangulación, ¿sí? Entonces, siempre se recomienda que esté escrito, ¿sí? Eso siempre es lo mejor. Actualmente hay recursos, por ejemplo, los que tienen Microsoft, hay una función en Microsoft donde usted pone el audio y él va escribiendo, se equivoca a veces porque escribe lo que entiende, pero también puede ser una función. Y ya vienen equipos de cómputo donde tienen temas de accesibilidad, pues no puede buscar como ese tipo de procesos. Entonces hay que buscar como los recursos para transcribirlo lo más rápido posible. Pero la recomendación es que sí que haya una transcripción de los documentos. Las transcripciones obviamente omiten aspectos no verbales y características contextuales de la entrevista, por eso los investigadores cualitativos toman notas, tienen diarios de campo, porque hay cosas que si no se apuntan probablemente después se van a olvidar. Bien, estoy hablando en términos genéricos porque hay otro tipo de estudios cualitativos que la etnografía, por ejemplo, o la acción participación, esto es mucho más flexible, no se ajusta a ese tipo de estructuras y hay que verlo, ¿cierto? El investigador etnográfico, su mejor herramienta es la observación, está ya mirando qué pasa, ¿no? Está analizando lo que dice la gente, está aprendiendo en contexto. Un poco lo que hacían los etnógrafos, ¿no? Dicen a vivir a las comunidades de estudio para poder entenderlas y comprenderlas mejor. Las transcripciones requieren mucho tiempo para prepararse, es una de las condiciones de esto y deben aclarar las convenciones utilizadas. Entonces, uno debe decir cuál fue el proceso que se siguió para transcribir las entrevistas y demás. Entonces, las funciones acá, pues desde los análisis, entonces es analizar los datos, la descripción gruesa y la reflexividad. Hay que describir en cuál y se resume, se interpreta, se descubren patrones, se generan temas nuevos o se refuerzan y hay una comprensión mucho más amplia de los individuos de lo que podría ofrecer un estudio cuantitativo. Realmente los estudios quali tienen un aporte importante y es que pueden captar sutilezas, detalles y diferencias y hacer un tipo de procesos que los estudios cuantitativos no tienen. Por ejemplo, el propósito. Los estudios cuantitativos pueden demostrar, pueden explicar situaciones, contextos, formas de pensar, percepciones, pueden buscar la causalidad, pueden generar teorías. Por ejemplo, los estudios cuantitativos, la forma en que generan teorías es a través de probar matrices de datos, es decir, por ejemplo, a través de ecuaciones estructurales, donde se relacionan conceptos, es decir, verifican que ciertos constructos existan a partir de la formulación de hipótesis de relación, de predicción, y la mejor estrategia son los análisis multivariados, ¿no? Las ecuaciones estructurales, por ejemplo, análisis bayesianos, en fin. Pero los cuales tienen también una forma de hacer teoría, la forma cualitativa más importante de hacer teoría se llama la teoría fundamentada. Y es que se pueden hacer estudios donde tomo datos cualitativos y la forma en que los estructuro puede ayudarme a postular una teoría, ¿sí? Me acuerdo de un artículo que siempre me ha impactado mucho que, que lo hicieron en África con los Hutus y los Tutsis, ¿sí? Y era una teoría fundamentada que explicaba cómo la gente se volvía asesina o cómo se volvía eh, violenta. Los investigadores querían, para colocar un ejemplo de la teoría fundamentada, el artículo se llama "Cómo volverse un genocida" o algo así. Los investigadores lo que hicieron fue que, saben ustedes que hubo una situación en Ruanda donde habían dos tribus, una división, una división de castas o de grupos, los Hutus y los Tutsis, algo que se inventaron los extranjeros porque esa división fue una herencia que tuvieron de los colonizadores y la gente se veía como distinta y de un día para otro se han
sea, un día se ha levantado este pueblo y los que eran sus vecinos comienzan a matarlos a machetazos y en menos de un mes hubo una masacre terrible allá, donde la gente que eran vecinos se mataron entre ellos, ¿no? Que los investigadores querían saber a qué se debió ese fenómeno, porque ¿cómo es posible que hoy tengas un vecino con el que te lo llevas bien y al otro día te estés matando con él a machetazos, sin aparentemente ninguna razón lógica, ¿no? Entonces, la investigación trata sobre eso, de entender cómo las personas que eran los agresores tomaron la decisión de agredir a sus vecinos. Entonces, los investigadores, por la metodología de bola de nieve, se han ido a las cárceles de Ruanda a entrevistar personas que fueron agresores y que mataron a sus vecinos, ¿no? Entonces, con esa información que recogieron, ellos crearon una teoría fundamental, es decir, explicaron qué factores influyeron en que estas personas agredieran a sus vecinos. Entonces, poco la conclusión de la teoría fundamental es que había un rencor sembrado por estas diferencias étnicas, ¿sí? Que había un ejercicio de poder, falta de educación, ignorancia, y que hubo todo un proceso de inducción, pero negativo, ¿no? Por parte de los medios de comunicación que comenzaban a generar, digamos, mensajes de odio hasta que eventualmente eso estalló en este genocidio, porque ellos comenzaban a ver a los demás que no eran de su propia condición, de su propia casta, como enemigos. Entonces los estudios cualitativos también pueden generar teorías explicativas de sucesos, cosa que no es exclusiva de los estudios cuantitativos. También exploran, evalúan, descubren aspectos nuevos en común, diferencias y similitudes, y examinan y aplican categorías en diferentes contextos. Entonces, algo que pasa con los estudios cualitativos es que también hay trazabilidad en los cualitativos. Una cosa que se descubre en Colombia o que se trabaja en Colombia también se puede trabajar en otra parte y los resultados pueden ser muy similares. Como el ejemplo que les di hace un rato de la profesora que estaba estudiando la violencia contra adulto mayor, pues en México hay muchos estudios sobre eso, sobre este tema cualitativos, y casi todos han coincidido en las 5 formas de violencia o de agresión adulto mayor. Entonces, eso da mucho peso porque básicamente hay trazabilidad entre lo que pasa en México y lo que pasa acá. Si se hiciese en otro país, probablemente habrían algunas diferencias, pero se mantendrían los patrones de violencia. Bien. El movimiento, digamos, de los análisis cualitativos va desde la descripción hasta la explicación y la generación de teorías. Problemas de sobrecarga de datos, por eso hay que reducir, y la visualización de datos cobran importancia. Algo que sucede aquí es que hay una doble hermenéutica donde el investigador interpreta el mundo que ya ha sido interpretado. El investigador hace parte del mundo que está siendo interpretado, por lo que se requiere reflexibilidad. Es decir, aquí la reflexibilidad consiste en que yo también me posiciono en cuál es mi postura como investigador, cuál es mi intencionalidad, y eso debo reflejarlo también en los análisis. Es decir, yo tengo una postura epistémica que va a afectar la investigación. Aquí los estudios cualitativos sí validan y están de acuerdo en que hay una subjetividad que afecta al estudio, y la propia memoria del investigador puede ser falible, selectiva o sobreinterpretar la situación. Es decir, tenemos la tendencia a, tenemos limitaciones de interpretación, no las sabemos todas, por tanto pueden haber problemas en ese sentido. Pero bueno, la reflexividad nos ayuda a manejar eso y tenerlo medianamente, pues, por lo menos visualizado. Entonces, la recomendación es que utilice una variedad de datos y asegúrese de que estos datos incluyan las opiniones de otros participantes en una situación. Haga un estudio reflexivo o de la reflexividad. Eh, es decir, también convierta esos datos para sí mismo, para análisis posteriores. Es decir, eh, por ejemplo, a través de la reflexividad. Normas éticas, aquí también hay que tener, por supuesto, una condición ética para analizar estos datos, y es que hay que buscar no hacer daño, es decir, no malinterpretar, no irnos a excesos. Hay que garantizar la privacidad de las personas, es decir, que haya confidencialidad, que no se identifiquen. Muchos estudios lo que hacen es usar el código, el participante 1, el participante 4, el participante 8,
o las siglas, ¿no? O sea, y especificar que se usa seudónimo, o ponemos María, pero indicamos que María es un seudónimo que no corresponde a la realidad. Es decir, hay que cuidar la privacidad de la persona que participó. No maleficencia es decir, tener saben ustedes que hay unas normas bioéticas, es decir, tratar de hacerlo mejor, de no hacer daño en el proceso de investigación. Considerar las consecuencias de la investigación y de su publicación, es decir, hay que ser prudentes en lo que decimos también. La recomendación que les hago a veces a los profes cuando reviso cosas es que no hay que irse a decir cosas a rajatabla, ¿no? Como hacer aseveraciones muy radicales porque a veces, porque no tengamos la razón, no podemos decir que que todo el sistema está mal o que no hay compromiso o que se nota incapacidad. O sea, ese tipo de expresiones, ¿sí? Aunque por experiencia propia deducimos que pueden tener algo de realidad, también es un sesgo. Entonces más bien es decir, no hay evidencia de, ¿cierto? Se nota ciertas falencias, es necesario implementar, ¿sí? Pero hacer acusaciones directas de, pues, es que este proceso no funciona o esta entidad es ineficiente, o sea, ese tipo de aseveraciones bueno, son demasiado radicales como para que uno las exprese públicamente. ¿Por qué? Porque se pueden decir, bueno, ¿de dónde sacó la información? ¿Cómo lo va a probar? ¿No? Entonces hay que ser muy prudentes también en la forma en que exponemos lo que decimos. Hay que mantener esto que se llama la buena forma, ¿no? No podemos decir cualquier cosa porque tengamos una impresión de ello. Integridad en la investigación, titularidad de los datos y uso de los mismos, y tener consentimiento informado y de divulgación. Que las personas sepan que cuando hacemos una investigación, ellos deben saber que los fines de la investigación son la publicación. Ok, mis profes, no sé cómo vamos, si hay alguna pregunta, algún aporte, algo que quieran comentar hasta aquí lo que llevamos. Sí, les escucho, me gustaría escuchar a alguno de ustedes que pues haga algún comentario, algún aporte, que nos comente alguna experiencia sobre esto. ¿Cómo vamos con esto? Profe, buenas noches. Hola Daniel, buenas noches. Una pregunta pequeñita acerca de lo último que habló del consentimiento informado. En Sí, lo que yo estoy trabajando, estoy haciendo las entrevistas en formato digital a través de formularios de Google. Ese sí, consentimiento informado puede ser como un apartado a otra página donde esté ese consentimiento y que la persona que va a ser entrevistada le dé sí acepto. sí, sí. Actualmente se está usando mucho en línea, sí, o sea, la pandemia fue terrible para todo el mundo, pero una cosa que nos dejó la pandemia es que nos hizo entender que hay muchas cosas que los medios tecnológicos nos permiten. Entonces, normalmente, actualmente, la mayoría de encuestas que se lanzan por Internet, lo primero que va es el consentimiento, como una explicación general, y se entiende que si la persona da acepto es porque acepta el consentimiento, ¿sí? Entonces, Vale, gracias. no necesariamente tiene que ser un formato en físico, no. O sea, si la persona le dio, estoy de acuerdo con la investigación, ese es el consentimiento. Sí. Bueno. Ujú. Bien. ¿Alguna otra inquietud, pregunta? Sí. Profe, ahora que usted está hablando de consentimientos, acá una recomendación, ¿sí? Ahí para los profes que están haciendo trabajo de campo, y es que eh, no hagan un consentimiento complicado. Sí, o sea, los consentimientos, cuando uno lee las normas de los consentimientos, eso suele ser una cosa que tiene como tres, cuatro páginas de requisitos que le expliquen no sé qué. Mire, los participantes ven eso y no van a querer participar, porque es muy denso a veces. Lo mejor es hacer un consentimiento sencillo, es decir, que diga lo importante, el objetivo, que no hay riesgos y para qué va a servir la investigación, cuánto dura la aplicación y en qué se va a usar la información. O sea, no hay que los formatos que proponen las entidades, la APA, esto es una locura, sí, o sea, son muy densos y un papá a veces del colegio, de eso no se va, no, hagan una versión sencilla de los consentimientos que la gente los pueda entender fácilmente, porque la gente ve cosas como de riesgo físico, no sé qué, yo no me voy a meter en eso porque no, sí, no es, entonces el formato estándar
a veces sí, pero lo mejor es dar a las personas como una información muy sencilla, bien explicadita, ¿sí? Pero de una manera no muy complicada, porque, porque mucha gente se desanima cuando lee el consentimiento. Entonces, yo no voy a leer eso, no lo voy a firmar, esto debe ser peligroso porque es demasiado largo, ¿sí? La letra pequeña. Entonces, lo mejor es un consentimiento que no pase de una hojita, ¿sí? Donde se explique de forma muy sencilla qué es lo de la investigación, porque mucha gente desiste de participar cuando los consentimientos son densos, ¿sí? Entonces, es como una recomendación práctica. ¿Qué hay que poner siempre? Pues el objetivo de la investigación, quién es el responsable, cómo se va a hacer la aplicación. Y básicamente los estudios pedagógicos no tienen riesgo de la salud física, entonces, sí, escribir como de forma muy sencilla, cosa que la gente pues note que eso va a aportar y que no es peligroso, ¿no? Que no... Lo que quiero decir es, no hagan consentimientos muy densos porque a veces la gente dice, bueno, esto está tan complicado que probablemente sea peligroso. Entonces, un poco a veces en esto también hay que ser claros que sea suficiente, pero si eso que sea suficiente, no exagerado. Voy a continuar acá. Bien. Entonces, bueno, les hablaba que lastimosamente en este curso no se puede, pero bueno, de pronto en el futuro hablamos a ver si hacemos uno de análisis estadístico, cualitativo, cuantitativo, porque la verdad es que los programas ayudan un montón, ¿sí? Ayudan, facilitan muchísimo la vida. Yo manejo varios, pero son cuantitativos casi todos. Pero estoy súper emocionado ahorita como con los temas de los qualis. Me gustaría mucho más CUDA porque me parece que es como la interfaz es muy bonita, muy agradable. Entonces, acá ayudan los programas, a hacer notas, transcribir notas de campo, gestionar audios, videos, ¿sí? Almacenar datos, generar proyectos, recuperar textos, categorías, editar, ampliar, revisar. Es decir, hay una gran cantidad. El in vivo, por ejemplo, te hace en el in vivo se hacen unas cosas muy bonitas que son como árboles, ¿sí? Como eh, te categoriza en especie de mapas, o sea, es muy visual, muy agradable digamos, el producto final de la categorización, así que pues también almacenar y comprobar datos, cotejar, segmentar y copiar datos. Entonces, mis profes, pues también es una recomendación que manejar esos programas también tiene sus ventajas. Eh, ¿Qué permiten esos programas también? Pues eso, yo soy un poco repetitivo, anotar textos, adjuntar, etiquetar, categorizar, guardar información, marcar, trabajar sobre los documentos. Bien, o sea, tiene muchísimas ventajas. Codificar básicamente te genera como toda la estrategia, te da toda la información para que tú lo que hagas es interpretar y darle sentido a los datos. No me vas a quedar mucho acá porque no vamos a ver ningún ejemplo. En Internet, por ejemplo, las páginas eh, tienen hay videos formativos donde te explican cómo manejar el programa. Y también ahorita los estudios cualitativos están tomando mucha fuerza y de hecho hay entidades que están capacitando y están haciendo cursos de cada uno de esos programas en particular, entonces también es como una buena fuente de formación. Voy a seguir. Sí, esto más o menos estamos repitiendo lo mismo. Realmente son muchas las ventajas de los softwares que ayudan un montón. Entonces, aquí voy a pasar de largo porque pues no les voy a... lo más interesante con los softwares es pues aprender a manejar alguno o varios. Eh, porque, bueno, porque, digamos, es como muy específico cada uno, ¿no? El Atlasti tiene sus mecanismos, el Mascuda, el in vivo, lo mismo que pasa con los cuantitativos. Entonces, en ese caso con los software, lo mejor siempre es pues, aprender los procedimientos y practicar con los programas. Mm, bien. Eh, Hay una ventaja de los software es que te ayudan a montar la información y la presentación. Lo que antes uno hacía muy manual, de hacer dibujos, diagramas, pues
esos programas suelen ya darte todo medianamente hecho y además los formatos suelen ser muy bonitos. Pues eso, motivarles a que también los que les gustan estos temas de investigación, saber manejar esos programas, pues también suele ser muy importante. Las precauciones, no me voy a enfocar en lo negativo, es decir, voy a aportar aquí con lo de los software porque yo creo que tienen más ventajas que desventajas. Vale. Pues bien, pues bien, profes, pues esta era como la presentación de hoy, es una aproximación a los estudios, eh, cualitativos. Como les decía, ya como la parte muy específica y explicaciones mucho más profundas como de cada procedimiento, pueden consultarla en el libro que les hemos compartido, en el de GIPS. Si alguien necesita alguna cosa en especial o quieren que les comparta más información sobre análisis de datos, pues les puedo compartir algunos textos que tengo adicionales si están interesados. Entonces, pues así como para brindar bibliografía, porque a veces es como lo que a uno a veces se queda como corto como en los textos, ¿no? Y los manuales de textos en este tipo de cosas suelen ser bastante escasos o a veces son un poco explícitos. Parece que los investigadores que saben se reservan mucha información con otros investigadores. Entonces, encontrar buenos manuales a veces no es tan sencillo porque suele haber, bueno, esto se enseña, entonces hay cursos de esto, entonces también tiene esa parte de que se vende, ¿no? No siempre está como disponible la información. Bien. Mis profes, no sé si tienen algún comentario, algo que quieran comentar y quieran compartirnos. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, dele, por favor. Buenas noches, mi profe y compañeros. Pues no, todo claro, profe. Me preocupa es que, digamos, para la aplicación, en la plataforma dice que es para el 30 y Sí, estaría como muy, muy encima. No sé si es posible que su merced corra la fecha, porque siempre, mientras se manda, en nuestro caso, mientras mandamos los consentimientos, mientras aplicamos, pues al 30 no tendríamos todavía resultados. No sé sí, ahí cómo sea el proceso, porque pues digamos que ya este módulo es de resultados. sí. Bueno, me encanta tu pregunta porque les iba a hablar precisamente de eso, ¿sí? Entonces, mis profes, mira, yo eh, voy a habilitar este módulo que está vigente, que es el 3 hasta el primero. Vale, ahí estaba hasta el 25, pero voy a ampliar el plazo para que puedan entregarlo, ¿sí? A algunos que faltan. Entonces, les insisto, mis profes, que así no tengan todo completo, la idea es que avancen lo más posible y hagan la entrega para registrarles la entrega, ¿sí? Entonces, por favor, entonces, lo que quiero hacer ahorita es que voy a ampliarles, vamos a saltarnos un poco el cronograma que está establecido, porque es verdad, mis profes, este trabajo no es fácil. Yo sé que los que están aquí hoy están comprometidos con sus trabajos y que además tienen otras 200.000 cosas que hacer. Pues el objetivo que tenemos es avanzar lo más posible y que si podemos lograr en el tiempo que falta sacar el producto, pues que pueda salir. Y que ustedes hagan su mejor esfuerzo y se nota que lo están haciendo porque pues con la mayoría de ustedes yo estoy en contacto de manera constante, así que estoy también muy contento por toda su dedicación. Entonces, miren, vamos a ampliar el 3 hasta el primero, ¿sí? O sea, es decir, hasta que descubra el domingo para que el fin de semana, normalmente yo sé que ustedes en semana están también con sus estudiantes y llega uno cansado a la casa, de pronto el sábado tengo un poquito más de respiro y le puedo dedicar más tiempo a esto, ¿cierto? Entonces, mis profes, vamos a ampliar hasta el 3. El siguiente módulo, que es el 4, donde habría que escribir digamos, los resultados la semana siguiente, el 8. ¿Sí? Entonces vamos a dejar como que cubra para la entrega que sea después del domingo, ¿sí? Como hasta el lunes, domingo, lunes más o menos, ¿sí?
Y la última que sería, pues, los que puedan tener la discusión sería para el 16, que es un festivo, lunes festivo. Entonces, mis profes, esos tiempos están muy apretados y pues hay algunos que están tomando datos, ¿sí? Entonces, profes, no se preocupen por esa, digamos que tenemos esas fechas en el diplomado. Probablemente algunos profes logren hacerlo porque tienen ya los datos o porque ya, mejor dicho, en este momento el caso de cada uno es distinto, ¿sí? Entonces, la idea es que avancen lo más posible, que los que tienen, por ejemplo, que trabajan es sobre textos o que ya tienen la documentación, pues es un poco forzar estos tiempos porque en noviembre va a ser mucho más difícil que lo logren, ¿no? Entonces, mi profe, cuando uno empieza a hacer un artículo, si uno se dedica y le dedica espacio durante el día o el fin de semana, con toda seguridad que uno lo saca. Entonces, los profes que no tienen que tomar datos, que ya los tienen, sí, la idea es que pues hagamos todo lo posible porque lo puedan sacar en esos tiempos. De manera tal que los últimos 15 días, es decir, desde el 17 hasta el 2, hasta el 1 o 2 de noviembre, ojalá antes, sea como tiempo de revisión, ¿no? O sea, sea tiempo de hacer ajustes, de volverlo a leer, de corregir, ¿no? Eso. Y los profes que están tomando datos y que tienen un volumen de trabajo mucho más alto por la característica del artículo, pues eso, hacer lo mejor posible, pero pues no es, pero se entiende que cada caso es como particular, ¿no? Y si con alguno de ustedes llegamos a extendernos más allá de la fecha digamos, del diplomado, pues el compromiso que yo tengo con los que han estado trabajando con esto es que pues no, lo revisamos y hasta que esté listo, ¿sí? O sea, si nos pasamos, no importa porque estas cosas yo sé que cuestan, no es sencillo de hacer. Entonces, el ideal que es que los que puedan lo saquen en los tiempos que están previstos y los que no se desanimen por el tiempo de las fechas. Yo sí les pido por favor, mire, independiente del atraso o no, suban la tarea, suban el 1, o sea, la entrega 3, suban antes el 1 de octubre, suban. La siguiente entrega, súbanla al 8, ¿vale? La siguiente, súbanla al 16. ¿Por qué? Porque hay que registrar que están haciendo las entregas, porque ustedes no solamente van a terminar, no van a hacer solamente el artículo, sino que también hay que calificarles el diplomado para que se lo certifiquen. ¿Sí? No sé si ha sido claro. O sea, la idea es que los profes que tienen la posibilidad, porque ya tienen los datos, tienen los recursos, ya tienen el trabajo de campo hecho, ¿sí? O están haciendo una revisión sistemática, o es un estudio, o es o es un artículo de reflexión. La idea es que como no tienen ese trabajo de campo, no tienen lo de los consentimientos, ni las entrevistas, ni aplicación de instrumentos, pues, pues un poco esforcémonos que seguramente el producto va a salir, ¿no? Y los profes que tienen que hacer trabajo de campo, obviamente se entiende que esto tiene sus propios tiempos, que de hecho los estamos forzando bastante. Entonces, hay que tomárselo, disfrutarlo, llevarlo con tranquilidad, pero seguramente también va a salir. Nos demoramos un poco más, pero ir o sea, hacer lo posible por avanzar, pero no es una camisa de fuerza. O sea, hay profes que están haciendo entrevistas, que están haciendo grupos vocales, que están preparando instrumentos. Entonces, no, profes, cada uno como con su, con su proceso, ¿vale? Pero sí les insisto en que por favor, así tengan dificultades, suban la tarea. O sea, yo como he hablado con la mayoría de ustedes, sé más o menos en qué va. Entonces, no les vamos a registrarles una nota en el sistema porque, pues, para que no tengamos problemas con la certificación, ¿no? No sé, profe, si de pronto con esto contesto a tu inquietud. Sí, sí, señor. Muchas gracias. Sí, sí. Entonces, mis profes, los que están haciendo trabajo de campo, mire, si se, eso yo sé lo que cuesta, ¿vale? O sea, yo sé lo difícil que puede ser y luego uno dice, me demora una semana y se demora 2, pero yo sí les invito, mis profes, a que, pues los que puedan, hagan el esfuerzo, porque si no después uno se desanima y deja esto botado. No, ustedes, mire, la idea es que hagan el producto y que podamos enviarlo a una revista. Pero, ¿por qué? Porque el proceso que sigue también va a tardar, ¿no? Va a tardar 5 o 6 meses hasta que le hagan las devoluciones, se lo acepten, se lo rechacen. Pero mis profes,
después de que uno tenga un artículo escrito, uno trastea con él. Yo tuve un artículo un artículo que quiero mucho porque aprendí a escribir con él y es porque me tardé 3 años con él. Sí, o sea, era como, creo que lo reescribí 7 veces, porque cada vez que lo mandaba me lo devolvían y otra vez lo ajustaba y volvía a mí y me lo devolvían y me decían que no, hasta que sale, ¿sí? A veces que le rechazan a un artículo no es el fin del mundo, que a uno normalmente se lo devuelven con ajustes y con recomendaciones. Entonces uno lo que hace es, ya tengo el artículo, tengo 20, 30 páginas hechas, eso no se va a perder, mis profes. Usted después lo manda a otra revista, ¿sí? Le hace los ajustes y vuelve y lo manda, o sea, decía mi profesora con ese artículo, mire, es trabajo suyo, es sudor suyo, es su paper, ande con él bajo el brazo, ¿cierto? Respete su trabajo, o sea, eventualmente se va a publicar. A veces necesita pulirlo más y volverlo a enviar, ¿vale? Pero mis profes, uno con un artículo escrito normalmente, o sea, tiene que ser, normalmente se va a publicar, ¿sí? Eventualmente sale en una revista o en otra. Entonces, la invitación es, no se desanimen, sigan trabajando, hagan su mejor esfuerzo, mis profes, que eventualmente su artículo va a salir. Mi compromiso que yo tengo con ustedes es que en el marco del diplomado, y si nos vamos un poco más allá, yo se los voy a estar acompañándolos y revisándoles hasta que hagan su envío, hasta que veamos que ya está, hasta que veamos que tiene posibilidades de que lo revisen y lo publiquen. Y bueno, ya vendrán los demás procesos, ¿no? Pero lo importante es que ustedes tengan el artículo escrito, que hagan bien el proceso y que no se desanimen con estas situaciones. Pero bueno, es un aprendizaje y además es una experiencia muy bonita. Y cuando uno ve su artículo ya en una revista, ¿sí? Aquí hay pruebas que publican y que han publicado, pero eh, ya todos van a ver. Y los que están haciendo posgrados, pues... este también es una manera de motivarse y uno darse cuenta que puede ir sacando otras cosas, otro tipo de cosas y que esto te mejora mucho la hoja de vida, ¿no? Bueno, no quiero hacer como más, tratarles como más cátedra con esto, pero es decirles, ustedes tranquilos, ¿qué me interesa, mis profes? Que suban las tareas para yo poderles asignar una nota. Los que quieren asesoría los jueves, que sigamos con las asesorías. Para esta semana ya tengo copado, pero si alguno puede pedirla ya, la programamos para la siguiente. Y si van necesitando alguna cosa, que me escriban por el correo. Y bueno, pues eso. Ir cada uno a su ritmo. Sí les pido es por favor que hagan las entregas por el tema de las notas. Y ya vamos, con cada uno vamos cuadrando en las asesorías cómo manejamos el tema de los contenidos y demás. La idea pues es que esto está forzado, pero créanme, mis profes, si ustedes se forzan ahora, lo van a sacar. Si ustedes dicen, tengo 5 años para hacer esto, pues no lo van a terminar nunca. Con eso toca uno sentarse a escribir y no desfallecer. Con paciencia, con persistencia, así es que se escribe esto, así se sacan los productos. De otra manera, uno lo deja ahí, hasta se le olvida a uno que los tiene por ahí y luego abandona. Entonces, ya se están esforzando, entonces no, esto hay que terminarlo porque vale la pena. Mis profes, pues bueno, no sé, agradecerles su paciencia, su compromiso con el diplomado, sus trabajos, su dedicación, su disciplina. Y bueno, y yo muy contento de compartir este espacio con ustedes. Cualquier cosilla que podamos ir haciendo, pues con todo el gusto. Eh, entonces, los que no han hecho la entrega 3, ahorita mismo voy a ampliar el plazo en la plataforma para que sepan que pueden hacer la entrega 3. Y otra cosita, mis profes, que no lo he puesto ahí, pero la profe Sandra, que es la coordinadora académica, me indica que en la plataforma hay una encuesta de satisfacción. ¿Sí? Esto se evalúa creo que a mitad y al final del curso. Entonces, para que por favor la diligencia, les pedimos ese favor. em, eh, para que nos colaboren. Voy a colocar el anuncio, pero pues ya que estamos aquí, la idea es que por favor nos colaboren con la evaluación y que también pues nos sirve para mejorar y demás. Y bueno, la profe Sandra les pide y yo también les pido y la Universidad de Cundinamarca les pedimos que valoren las actividades, valoren el programa que llevamos hasta ahorita. Los profes, pues muchísimas gracias, no les quito más tiempo.
como siempre es un placer estar con ustedes y bueno, con los que nos vemos el jueves, pues ahí continuamos trabajando. Tengo algunos de los que me han enviado que no he terminado de revisar y trataré de evacuarlos lo más pronto posible con los comentarios. Y bueno, Muchas muchísimas gracias. profe y compañeros. Buenas noches. Sí, Carol, ¿vas a decirles algo a los profes? No, no, señor, me estaba despidiendo, profe. Ah, es que vi la manito, pensé que es que estaba despidiendo. Oye, y Carol, profes, agradecerle a Carol que ella está siempre pendiente los martes y los jueves y esto funciona muy bien y ella siempre nos acompaña como en este espacio. Agradecerle su dedicación y compromiso también para que tengamos los recursos para poder conectarnos. De verdad, Carol, muchísimas gracias. Con el mayor de los gustos. Vale. Delia, Muchas también gracias. está. Para Yo todos. estoy viendo lo que no es. Ya. No, profe, son aplausos. Un aplauso. Aplausos, profe. Ok, bueno, muchas gracias a todos. Pasen, Feliz descansen y noche, pasen muchas feliz noche. gracias. Muchas Vale, feliz gracias. noche. Hasta mañana. Feliz noche. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana. Hasta luego.